Hola, buenos días a todos. En este video vamos a explicar qué es el ayuno y cómo podemos practicarlo de manera bíblica. Así que pon mucha atención para que puedas aprender y tu vida sea bendecida. Seguramente te preguntarás, ¿qué es el ayuno? El ayuno es una disciplina espiritual que siempre lleva dos partes, la parte física y la parte, obviamente, espiritual. En la parte física, nosotros nos abstenemos de ingerir alimento por un periodo de tiempo, de manera voluntaria. Esa parte se llama someter nuestra carne. Estamos diciendo a nuestro cuerpo, aunque es bueno la comida, aunque tienes hambre y te cruje la tripa, te sometes ahora, no vas a comer, sujeto mi estómago, sujeto mi carne, porque quiero encontrarme con Dios, que es la segunda parte. La parte espiritual del ayuno consiste en que cuando dejamos de comer, tenemos que ocupar ese tiempo, ¿verdad?, que normalmente dedicaríamos a la comida o alguna otra actividad del día al día, a acercarnos a Dios. Y lo vas a entender mejor después de que leamos 3 ejemplos de 3 personas que ayunaron y cómo fue diferente su ayuno para diferentes motivos y cómo les ayudó. Veamos el primer ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que, después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Aquí observamos que este grupo de profetas y maestros hicieron un ayuno, pero dice que estaban haciendo también otra cosa durante el ayuno. Estaban orando y en otra versión dice que también estaban adorando a Dios o estaban haciendo un culto. Entonces, estaban en ayuno y estaban en oración. Tenían la parte física, que es abstenerse de comida, pero también estaban ellos orando y estaban en comunión con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hacían ellos esto? La clave está en la respuesta que les dio el Espíritu Santo. Apártenme a Saulo y a Bernabé para este propósito. Ellos ayunaron porque querían saber la voluntad de Dios para una situación en particular. Ellos dijeron: aquí tenemos a Saulo, que se acaba de convertir, que antes perseguía a nuestros hermanos, que antes nos perseguía a nosotros, y ahora que ya se convirtió, no sabemos qué hacer con él. No confiamos en él, lo metemos ya a los ministerios, lo dejamos servir, le ponemos un guarura para que lo vigile, no se vaya a alocar. ¿Qué hacemos? Nuestra inteligencia no nos da para saber qué hacer. Necesitamos que Dios nos guíe. Y por eso hicieron un ayuno. Entonces, tú y yo, cuando necesitamos dirección de Dios, cuando una oración, digámoslo así, simple, no recibe respuesta, métele ayuno, métele ese punch. El ayuno nos va a sensibilizar a nosotros para que podamos escuchar claramente la voz de Dios. El ayuno genera la atmósfera adecuada para que seamos más sensibles a la presencia del Espíritu Santo y a su voz. Entonces, si tú estás buscando respuestas en tu vida, si tú estás buscando tomar una decisión muy importante y no sabes qué hacer, métete a ayunar. Vamos con el ejemplo número 2.
que es el ayuno de Nehemías. Recordemos que el pueblo de Israel pues fue exiliado, ¿verdad? Fueron sacados de Jerusalén como esclavos por diferentes naciones. Específicamente este era el reino de Persia, ¿verdad? Y Nehemías había sido llevado junto con todos los cautivos a Persia. Nehemías estaba lejos de su patria, estaba lejos de Jerusalén, y él anhelaba en su corazón volver a ir a esa ciudad y adorar a Dios. Y él estaba muy triste, él recordaba cómo eran el pueblo de Dios antes. Y leamos lo que dice Nehemías capítulo 1 del verso 1 en adelante. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, mientras yo estaba en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y los que guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y de noche, y por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjate, y si gusta nos vamos hasta el versículo 11, que dice: te ruego, oh Jehová, que esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de todos tus demás siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, delante del rey, porque yo servía de copero al rey. Vemos aquí que Nehemías está en una situación diferente a la de los apóstoles. Nehemías estaba en una situación muy difícil. Era prácticamente un esclavo y parecía imposible que ellos volvieran a Jerusalén. Él estaba en una crisis, estaba en un problema que parecía que no tenía solución. ¿Y qué hizo? Hizo un ayuno y oró y se humilló y confesó sus pecados, porque durante el ayuno Dios como que nos quita el velo y podemos vernos a nosotros mismos, no como pensamos que somos nosotros, sino como Dios nos ve. Es decir, durante un ayuno Dios te puede revelar cosas que estás haciendo mal. Aquí dice que Nehemías pidió perdón, confesó tanto sus pecados como los pecados de sus padres y los pecados de todo Israel, y pidió perdón. Si tú necesitas arreglar cuentas con Dios, sabes que no has actuado bien, haz un ayuno. El ayuno te ayuda a humillarte delante de Dios como Nehemías, y a través de esa humillación poderle pedir algo a Dios. Aquí Nehemías le pidió que le diera gracia delante del rey. Y si tú lees los capítulos que siguen, Dios se lo concedió. Dios vio su arrepentimiento, Dios vio su humillación, Dios vio su ayuno, Dios vio que estaba él apesadumbrado y que él se arrepintió y que él lloró. Y Dios dijo: este sí me está pidiendo de verdad, con una fe y con un arrepentimiento y con que tengo que contestar su oración. Y Dios le concedió a Nehemías, tú conoces la historia, regresar a Jerusalén y edificar las murallas. Y regresaron unos cuantos con él. Entonces,
tú tienes una situación que parece imposible, estás apesadumbrado por algo, los problemas, las cargas no te dejan ser feliz, ayuna y el Señor te va a revelar qué estás haciendo mal o qué puedes cambiar. Ayuna y el Señor te va a dar gracia delante de tu patrón, delante tal vez de tus hijos o de tu esposa, si estás pasando por problemas en tu matrimonio. Ayuna y el Señor te va a transformar. Y vamos con el tercer ejemplo. Y aquí tenemos a el rey David. Cuando David ya era un rey establecido ya en todo Israel, conocemos el incidente y el pecado que cometió con Betsabé. Cometió adulterio y cometió asesinato con el esposo de Betsabé, ¿no? En 2 de Samuel capítulo 12 narra cuando Dios envía al profeta Natán a confrontar a David, a decirle: lo que hiciste, David, estuvo mal. Y Dios, como es justo, no pudo dejar sin castigo a David. Fíjate lo que dice en el versículo 11, 2 de Samuel 12:11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y aquí viene: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Aquí está la abstención de alimento, ¿sale? Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Fíjate, esta es una situación muy difícil y muy complicada que a lo mejor no alcanzamos a entender. El ayuno no es para hacerle manita de puerco a Dios y que nos conteste lo que nosotros queremos. Obviamente David quería que el niño viviera. Ese fue el motivo de su ayuno. Él quería que el Señor sanara a su hijo. Y hizo una oración tan intensa y se metió en un ayuno que no comió nada, dice ahí, y se la pasó tirado ahí en el piso llorando y clamándole al Señor. Y dice que cuando el niño finalmente murió, David se levantó erguido, se limpió las lágrimas, se quitó la ropa de duelo y fue a adorar a Dios. ¿Qué hizo ahí? Cuando fue a adorar a Dios fue a entregar su ayuno. Porque el ayuno no cambia a Dios, el ayuno nos cambia a nosotros. El ayuno no obliga a Dios a hacer algo. El ayuno alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en este caso, nos guste o no, era llevarse al niño. Y David no lo entendía. A David se le hacía injusto. Y este ayuno sirvió para que David pudiera entender este proceso. De tal manera que vemos que cuando se levantó, se lavó, se ungió y quiso comer y quiso ir a adorar a Dios.
cambió su actitud. No leemos que después de esto David se haya metido en una depresión o como Judas, ¿verdad? Fue y se ahorcó. No. Vemos que David tuvo que pasar por este proceso y mediante el ayuno, Dios cambió su perspectiva de las cosas de David. Dios no cambió su sentencia, Dios no cambió la sentencia. Dios no cambia de parecer, ¿verdad? De un día para otro. Dios no es voluble como tú y yo. Solamente Él sabe por qué hace las cosas. Y David ayunó primero para que se salvara el niño, pero luego él entendió la voluntad de Dios a través de ese ayuno. Y así tú y yo a veces vamos a empezar ayunando para que Dios nos conceda algo. Señor, concédeme esto, concédeme este trabajo, y a lo mejor durante el ayuno nos vamos a dar cuenta que eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Y el Señor a través del ayuno nos pone paz y nos fortalece al interior. Y esto me lo van a entender algunas personas que han pasado por una pérdida de algún ser querido. ¿Por qué no ayunas? ¿Por qué no meditas en la palabra de Dios? ¿Por qué no tomas ese tiempo de ayuno para sincerarte con Dios, para llorar en su presencia? Y te aseguro que vas a entender muchas cosas y que Dios te va a dar paz a través del ayuno. Hay muchos más ejemplos del ayuno que podemos analizar, pero creo que con estos 3 podemos aprender. Así que te invito a que esta semana tú lo hagas y experimentes los beneficios de esta disciplina espiritual. Dios te bendiga y busquemos a Dios.